Vamos a saludar al contador Guillermo Poch, profesor a cargo de UBA y USAL, experto en planificación fiscal, columnista en Infobae, Clarín y Diario de la Nación, porque se viene la Ley Bases 2. Ley Base 2. Reforma laboral y tributaria, este mega paquete que justamente están discutiendo en Casa Rosada. Contador, Eduardo Germán y Daniel Quintero los saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo va, Eduardo? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, todo barro, todo barro. Hoy estábamos escuchando estas historias locas que pasan en este país que tiene para todos. Y seguramente ahora se viene la época que empiezan a estar en las oraciones los contadores, ¿no? Porque si se avanza con todas las reformas que se dicen, va a ser un tema que van a estar permanentemente en consulta. De lo que trascendió, de lo que se sabe, ¿cuál es el camino que podría tomar ahora Argentina, contador? Y lo que se está comentando es que va a haber una reducción de impuestos a las ganancias de las personas físicas, que se van a quitar 20 impuestos. Esos 20 impuestos van a estar más vinculados con gravámenes que la gente no tiene tanto contacto. El impuesto que la gente más tiene contacto es el IVA, después ganancias, y con eso no va, automáticamente no se va a traducir, uy, me sacaron impuesto a las ganancias para personas físicas. Se dice que se va a subir el mínimo no imponible, que se va a intentar de alguna manera bajar la carga tributaria para personas físicas sin ganancias, pero para la persona que hoy llega a duras penas a fin de mes o que no llega a fin de mes, decirle que le sacan a gente que paga ganancias y no le tocan el IVA, a nivel de precios, tanto eso no lo va a modificar. Entonces, la lectura que hay que darle es, Argentina va a necesitar, obviamente, reducir el costo tributario para intentar mejorar, de alguna manera, la rentabilidad de las compañías y que se empiece a reactivar la economía. En definitiva, lo que hay que buscar es mayor generación de riqueza para que las empresas, sin aumentarle la alícuota o inclusive bajándole la alícuota, aporten con mayor recaudación porque están produciendo más. Contador, más allá de cualquier cuestión ideológica, ¿sí o sí hay que avanzar por este camino? Argentina necesita una reforma tributaria, y no solo a nivel nacional, sino también a nivel provincial y los regímenes de recaudación. Argentina eso claramente lo tiene que corregir. Eh, Hay que ver después, cuando esto se discuta o uno dice se ventila en el Congreso, qué termina sucediendo. Contador, ¿es cierto el número de que Argentina tiene algo así de 170 impuestos? ¿Y que otros países Eh, tienen, no sé, 3 o 4? ¿Es así la diferencia o es una exageración? a ver, cuando uno hace esa cuenta de los ciento y pico de impuestos, ahí lo que hay que tener en cuenta es que se cuentan impuestos nacionales, Claro. provinciales y municipales. Y después hay impuestos que uno los tiene, como puede ser impuesto a los premios. Pero si yo no juego ¿Impuesto a a la los, contador? lotería, No le no lo entendí. pago. ¿Impuesto a ¿Cómo? los? ¿Impuesto a los? Premios. Impuesto a los premios, una alícuota de un 25%. Ese impuesto no se paga todos los días. Impuestos internos sobre los cigarrillos, tasa de seguridad e higiene, patente automotor. Bueno, cuando empezás a sumar más regímenes de recaudación, llegás a ese número. Es terrible, pero no es que una persona paga Claro. todos los días 100 y pico de impuestos. ¿Y otros países tienen menos? Hay otros países que tienen menos. Ponele un caso, vos vas a Estados Unidos, tenés un impuesto a las ventas. En Argentina tenés dos, el IVA y el impuesto sobre los ingresos brutos. Claro. Y en definitiva, en Estados Unidos lo tenés en uno. Y estaremos para recibir esta noticia, ya, planteando la pregunta desde La Rioja, ¿no? Esta provincia vive, el 95% vive de la coparticipación. Es una provincia que no genera nada. ¿Y cómo lo irán a tomar acá cuando o sea, que se avance? Porque seguramente se van a resentir las cuentas de esta provincia, que reitero, vive casi exclusivamente de la plata que venga de la nación. Bueno, ahí lo que pasa es, en un momento se
se quiso centralizar la recaudación de ciertos impuestos. Entonces ahí apareció el IVA y de alguna manera después se sanciona una ley de coparticipación federal en donde las provincias no pueden aplicar impuestos análogos a lo que establece la nación. También en el sistema tributario argentino, un impuesto a las ganancias hoy lo recauda la nación y sería una potestad de las provincias. Entonces, hasta aparece ciertas cuestiones de que constitucionalmente lo razonable sería que un impuesto a las ganancias sea de un ámbito nacional y después un impuesto al consumo se alcance en cada provincia. Pero también es cierto que hay provincias que, tal vez no es el término más adecuado, pero uno habitualmente dice, bueno, hay provincias grandes y provincias chicas, más allá del aspecto territorial, sino en la generación, en la cantidad de gente y generación de riqueza. Entonces, hay 5 provincias grandes, de alguna manera, y después tenés provincias chicas. Las provincias chicas, obviamente que La Plata le llega la coparticipación, sí, pero también es un país, somos un país muy extenso, donde no hay mucha población, entonces también esa centralización de lo que viene a ser del sistema tributario tiene una cierta razonabilidad. Entonces la provincia grande dice, uy, yo aporto más de lo que recibo, y la provincia chica dice, si yo no recibo esto, ¿cómo hago para resolverlo? Déjenme aplicar un gravamen a mí. Entonces hay cuestiones de fondo. Lo que sucede en la Argentina es que nos cuesta internamente ponernos de acuerdo, como decir, el objetivo que tiene que buscar la Argentina es que le vaya bien a todo el país y de manera ordenada, no en discusiones permanentes que atentan contra las inversiones, principalmente. Guillermo, ¿cuándo fue la última reforma tributaria que tuvo Argentina? Si es que tuvo alguna. No, tuvo grande a nivel del impuesto a las ganancias. La última grande fue en administración Macri, con efectos a partir del 1 de enero del 2018. Y después se terminó reglamentando en el 2019. ¿Durante la presidencia de Carlos Menem puede ser que hubo una también? Sí, totalmente. Hubo varias reformas, hay constantemente. Massa introdujo cambios en cuarta categoría, Milei también lo hizo. O sea, los impuestos tienen vida constantemente, están evolucionando. Contador, pasa que también somos un país que el impuesto al cheque se había creado para una cuestión momentánea y quedó. El país, que bueno, después ahora ya no está más, pero también había empezado con el tema del COVID y quedó. Hay muchos de estos impuestos que eran circunstanciales o coyunturales y después terminaron quedando, ¿no? En líneas generales, en Argentina sucede eso. El primer impuesto a los réditos surge porque el impuesto a las loterías no alcanzaba, y por una cuestión de emergencia, en el 33 se sanciona la ley del famoso impuesto sobre los réditos. Y como no es potestad directa, o sea, de la nación de aplicarlos, tienen que ser por tiempo limitado y en carácter de emergencia. Entonces, de 1933, el gravamen se aplica en la Argentina y nace producto de que teníamos un descalce entre los recursos que contaba la nación y sus gastos. Ya en aquella época que venimos con ese problema. O sea, inicialmente aparecía, los recursos eran vía la aduana principalmente, se implementa un impuesto a las loterías, o sea, la lotería en general era para financiar el gasto público, y después, por no alcanzar, se genera un impuesto sobre los réditos. En el 33. Bueno, contador, muchísimas gracias. Un especialista en tributario en la Argentina, que es muy importante frente a esto que por ahí uno lo ve tan lejos, pero tiene que ver con la vida diaria y que ya uno nota que hay como una decisión política de avanzar. Vamos a ver a dónde se llega, pero por lo menos se inició la discusión. Que termine lindo el día y muy atento con la provincia de La Rioja. Bueno, muchísimas gracias y quedo a disposición de ustedes y saludos por el piso. Hasta luego. El contador Guillermo Poch, hablando de lo que están hablando los gobernadores a esta hora de la tarde.